Les bendigo y deseo que esta palabra sea de mucha bendición para ustedes. Amén. La palabra que el Espíritu Santo nos trae para hoy la hemos titulado Una familia bendecida. ¿Cómo se llama? Diga, una familia bendecida. Así hemos titulado esta enseñanza. Yo quiero que cierres tus ojos. Vamos, cierra tus ojos para orar. Amado Espíritu Santo, ven a este lugar. Háblanos, Señor. Ministra a nuestras vidas. Que salgamos llenos de tu presencia, Espíritu Santo. Que tú nos des conocimiento, Señor, para hacer cambios favorables en nuestra familia. Para que nosotros podamos, Señor, levantar generaciones que te amen. Levantar generaciones, Señor, que te honren. Y levantar generaciones que te sirvan. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Gracias, Señor. Porque sé que hoy vas a recibir una palabra de parte del Espíritu Santo para que cada día podamos podamos hacer cambios en nuestra familia y ser mejores. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al Espíritu Santo, bienvenido Espíritu de Dios. Amén. Pero hágalo con todo su corazón. Bienvenido Espíritu de Dios. ¿Sabe cuando te levantas, cuando vas a tu altar de oración? Siempre dile bienvenido Espíritu Santo, aquí estoy en tu presencia. Saluda al Espíritu Santo, porque Él está pendiente de ti. Él está dentro de ti. Amén. No lo puedes ignorar. Y bueno, antes de comenzar este mensaje, quiero felicitar a todas las madres. ¿Cuántas madres hay aquí? Vamos a ver. Amén. Estoy viendo cuántas madres hay. Las felicito, mis amados, porque hoy pues se celebra su día. El Día de las Madres es un día internacional. Sin embargo, las fechas varían de un país a otro. Pero hoy quiero felicitarlas, no por lo que diga el mundo, no, sino que yo las felicito porque las madres tenemos un gran valor delante de Dios. Porque Él es el que dice que Él nos da hijos y los hijos son herencia. Así que nosotros somos mamás porque Dios nos ha dado una herencia. Así lo dice el Salmo 127. Tú eres mamá porque Dios te dio una herencia, que son tus hijos, que son nuestros hijos. Y también las quiero felicitar porque yo digo, el amor de madre, el amor que tenemos nosotros para con nuestros hijos se compara, no es igual por supuesto, al amor que siente Dios por nosotros. Piense el significado de ser madre. Por eso las felicito. No por el día que dicen, este es un día comercial. Yo no hago caso a eso. Yo las felicito por el valor que tienen ustedes como madre. Amén. Así que esa es mi felicitación. Bueno, el mensaje de hoy va dirigido no a las mamás solamente, sino a las familias. Porque un papá, una mamá, un esposo, una esposa, unos hijos son parte de la familia. Amén. Son parte de la familia y por eso quiero más bien dirigirme a la familia. Y yo pregunto, ¿cuántos desean tener una familia bendecida? Todos anhelamos tener una familia bendecida. Entonces, quizás usted dirá, yo no la tengo. Pero yo quiero hoy que por fe usted confiese. Levante su mano y usted confiese, tengo una familia bendecida. Otra vez, tengo una familia bendecida. Amén, aleluya. Aunque no la tenga, vamos a confesar por fe que la tenemos. Y yo sé que esta palabra que va a recibir usted, sé que la
los va a poner a meditar y se van a esforzar por tener una familia bendecida. Entonces, quiero iniciar diciendo que en base a las enseñanzas bíblicas, todos leemos la Biblia, nosotros podemos afirmar que la familia, mis amados, la familia nació en el corazón de Dios. Fíjense lo que les voy a decir. ¿Nació dónde? En el corazón de Dios. Mire, no fue Adán, ¿verdad? Que dijo, que pensó primero, ay, yo quiero una esposa. Adán ni lo pensó. Ay, yo quiero tener hijos. No, Adán ni siquiera sabía. Dios lo creó a él, pero él no lo sabía. No fue él quien tomó la decisión, sino que fue el mismo Dios quien tomó la iniciativa cuando dijo en Génesis 2:18. Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea para él. ¿Qué indica esto? Que Dios creó al hombre y lo vio quizás, ay, Adán sí está solo, lo entendió quizás de verlo ahí solito, puros animales, y dijo, yo voy a solucionar el problema de Adán. Y se le ocurrió la hermosa y la maravillosa idea de formar a la mujer. Gloria a Dios. Y la formó de los mismos huesos de Adán. ¿Sabes para qué? Para que el hombre y la mujer, cuando nos casemos, seamos uno. Fíjense cómo fue creando a la mujer. Fue creando a la familia. ¿Fue idea de quién? De Dios. Fue idea de Dios. Entonces crió a Eva de los huesos de él para que sean una sola carne. Por otra parte, fíjense ustedes, cuando Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, como lo dice la palabra, ¿verdad? Él les dio la capacidad de reproducirse. Les dio esa capacidad de reproducirse. ¿De reproducirse en quién? En tener generaciones de su misma especie, iguales que ellos. Entonces, fíjense que allí la idea de Dios no solamente dejar el hombre y a la mujer, sino que le dio la capacidad de reproducirse para que tuvieran ¿qué? Hijos. Entonces allí vemos entonces cómo el Señor quiso construir una familia. Ya no era Adán, ya era la esposa, y después le dio la capacidad de ¿qué? De reproducirse. Multiplíquense, les dijo, multiplíquense. Entonces él pensó en construir, en formar una familia. Por eso quiero que empecé por allí para que sepa qué importancia tiene la familia para Dios. Entonces, multiplíquense, y le dijo otra cosa: llenen la tierra. Wow, llenen la tierra. ¿Qué estaba visualizando Dios cuando le dijo eso? Estaba visualizando el mundo lleno de ¿qué? De familias. Aleluya. Wow. Mira la visión que tuvo Dios con toda la familia, cómo comenzó y cómo visualizó. Y por esta razón, mis amados, ese era el sueño de Dios, ver el mundo lleno de familia. Y esa es la razón por la cual el enemigo ataca a la familia. Porque cuando el enemigo ataca las familias y rompe la relación familiar, ¿qué está pasando? Él está yendo en contra de Dios. Él no quiere que los planes de Dios se cumplan. Y los planes de Dios era ¿qué? Formar familia, llenar la tierra de familia. Y él ataca. Eso es un blanco de Satanás, las familias, para que ese sueño de Dios que él había pensado, esos planes de Dios, interrumpirlo. Y fíjense ustedes que Satanás, ese era el blanco que acabó con la primera pareja. ¿Qué pasó? Se metió en medio de Adán y Eva. Tomó a Eva y la engañó, o Eva se dejó convencer, ¿no? Cuando le dijo, come del fruto del árbol prohibido, del árbol que le había dicho, come de todos los árboles menos de este. Y sin embargo Satanás, que le dijo, no, come de ese. Si tú comes de este, vas a llenarte de sabiduría, y no solamente eso, vas a ser igual que Dios, conociendo el bien y el mal.
Y Eva cayó en la trampa de Satanás. Y entonces no solamente comió ella, sino que le dio de comer a su esposo también. Y por esa desobediencia, Dios tuvo que expulsarlos del huerto del Edén. O sea que las consecuencias que trajo ese pecado, esa desobediencia, no solamente afectó a Adán y a Eva, porque perdieron todo lo que Dios les había dado, sino que también afectó a la descendencia que ellos tuvieron. Fíjense, tan importante de que las familias sean obedientes a Dios, afecta a la pareja, pero afecta también la descendencia. Entonces las consecuencias las alcanzaron también su descendencia, por haber desobedecido al Creador, al que los crió. Entonces, por esa desobediencia que se metió en la familia de Adán y Eva, la familia que iban a formar, ¿qué pasa? Nosotros no tomamos a Adán y a Eva como modelo de familia. No lo tomamos, porque ellos empezaron y por ellos entró la desobediencia a toda la humanidad. Sin embargo, a pesar de que Satanás logró destruir esa primera familia, logró que ellos pecaran, el Señor siguió con su sueño. ¿Cuál era el sueño de Dios? ¿Cuál es el sueño de Dios? Formar familias. Entonces el Señor no se iba a dejar quitar el sueño que él tenía, a pesar de que la primera pareja pues le falló. Entonces cuando esa pareja le falló, él continuó buscando para formar familia. ¿Y sabes a quién eligió? Consiguió a Abraham y a Sara, su esposa. No le voy a contar detalles, pero entonces eligió a Abraham y a Sara, quienes le creyeron a Dios. Esa gente sí le creyó a Dios. Y no solamente le creyó, sino que le obedeció todo cuanto Dios le había dicho o le decía. Todas las instrucciones de Dios ellos las hacían. Ellos sí cumplieron. Y por esa razón el Señor le dio una gran promesa a Abraham, por supuesto, para toda su familia. Y le dijo en Génesis 12, versos 2 y 3, y le dijo: y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y mira final. Y serán benditas. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno es obedecer a Dios. Falló la primera, buscó una segunda. Y esta segunda sí no le falló. Y por eso nosotros tomamos a Abraham, a Sara como modelo. ¿Por qué? Porque ellos sí obedecieron al Señor todas sus instrucciones. Y a través de ello viene esa gran bendición. Y nosotros como familia estamos bajo, ¿verdad?, esa promesa. Así que la promesa tuya y la promesa mía es que nuestra familia tiene que ser bendecida. Entonces les hice toda esta introducción para que entiendan que ese debe ser así, nuestra familia bendecida. Esta promesa entonces indica que el plan de Dios no era formar familias para que estuvieran sufriendo, para que estuvieran peleando, para que estuvieran pasando roncha, como dice la gente aquí, estamos pasando roncha. Eso no fue el plan de Dios. El plan de Dios dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Wow. Mira todo lo que Dios planeó. Entonces pregunto, ¿por qué si ese fue el plan de Dios? ¿Por qué fue lo que Él quiso con la humanidad, lo que Él quiso formar fue la familia? ¿Por qué entonces la mayoría de las familias, ¿verdad?, en la actualidad, en qué se han convertido? Familias que en ese lugar donde viven hay discordia, hay problemas, hay dificultades, hay infidelidades, hay desengaño. ¿Ese fue el plan original de Dios? No.
Pero porque entonces la mayoría de la familia tiene que pasar por eso. Tiene que estar sufriendo esas adversidades, vamos a llamarlo. Mientras que la minoría de las familias están siendo bendecidas. La minoría. Cuando usted consigue que vea, que un esposo ama a su esposa, la trata bien, le es fiel. Cuando una esposa respeta a su esposo, se ama. Cuando tienen unas buenas relaciones con los hijos. Entonces la gente dice, qué familia tan hermosa. ¿Sí o no? Pero qué rara. ¿Es rara qué? Porque es la minoría. Y hasta es como una luz en medio de la oscuridad. Esas familias que son bendecidas, que viven bien, que están bien, que tienen buenas relaciones. Esa es la excepción. Y hasta a veces la gente dice, esa familia es un milagro. Pero hoy te quiero decir que la familia bendecida no debe ser un milagro. Es el plan original de Dios. Entonces no podemos decir, es un milagro. No, es el plan original que Dios tenía para la humanidad. Sin embargo, esa realidad se ha distorsionado. ¿Por qué se ha distorsionado? Porque así como Eva, escucha bien, abrió sus oídos para escuchar el enemigo y desobedeció a su creador. En otras palabras, obedeció al enemigo, al adversario. Así como Eva lo hizo, actualmente hay muchas familias, y por eso viene esta consecuencia, muchas familias que no consideran los mandamientos y los preceptos de Dios en el seno de su hogar. Y por eso le vienen las consecuencias, como le vino a Eva y le vino a Adán. La mayoría de las familias en esta humanidad han olvidado los mandamientos y los preceptos de Dios, abriendo puertas al adversario precisamente, que anda, yo le puse, anda como león rugiente, buscando ¿qué? Yo digo, anda como león rugiente, buscando a qué familia devorar, ¿sí o no? Así anda el adversario, porque la mayoría de la familia han abierto puertas. Eva lo abrió, pero las familias actuales también abren puertas. Y por eso el enemigo se mete. Y qué bueno es, dirá el enemigo, cuando se mete y devora a una familia. Porque él sabe que cuando daña una familia, cuando le hace daño a una familia, ¿verdad? El corazón de Dios se entristece. Se entristece porque ¿eso no era qué? Su plan. Ese no era su plan. Y por esto quiero darte 4 principios. ¿Cuántos? 4 principios para que en tu familia se cumpla el deseo de Dios de ser una familia bendecida. ¿Cuántos quieren que el deseo de Dios, el plan de Dios se cumpla en tu familia? No, yo creo que no me oyeron. ¿Cuántos desean que el plan de Dios, que el plan original de Dios de tener una familia bendecida se cumpla en la tuya? Yo estoy segura que todos anhelamos eso. Si tú lo anhelas, repite conmigo, levanta tu mano otra vez. Muy bien. Por fe, vaya a decir, tengo una familia bendecida. Aleluya. Entonces vamos a ver 4 principios. El primer principio es para tener una familia bendecida. Dios debe ser el centro de la familia. Ese es el primer principio. ¿Qué dice el primer principio? Dios debe ser el centro de la familia. Salmo 112, versos 1 al 3, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¡Wow! Tremendos versículos. Entonces, ¿qué afirman allí? Que si en el seno de la familia reina el temor a Dios y hay complacencia en obedecer
sus mandamientos, dice entonces que la familia será bienaventurada. ¡Wow! Y contará con el favor del Señor. Sí, eso es así. Pero mira lo que promete para la descendencia, porque la familia no es papá y mamá. Dice, además su descendencia será poderosa en la tierra. ¡Wow! Será poderosa en la tierra, será bendecida y prosperada económicamente. Dice riquezas. Entonces será prosperada económicamente. Entonces yo les pregunto, ¿vale la pena entonces tener a Dios como centro de la familia? ¿Vale la pena obedecer sus mandamientos? Claro que vale la pena. Mira todo lo que Él te ofrece. Será el centro de nuestro hogar, pero también obedecemos sus mandamientos. ¿Para qué? Para que no solamente de todos estos beneficios, sino que también la descendencia o la generación futura, dice, para que la justicia de Dios se mantenga sobre ellos. Entonces, cuando tú fundas esa familia en base a esos principios, no solamente se va a favorecer esa familia, sino que también las generaciones que siguen. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La justicia de Dios permanecerá a través de la descendencia. En segunda de Samuel, vamos a utilizar mucho este pasaje en cada porción de los puntos. En segunda de Samuel 6, capítulo 6, allí tú vas a conseguir que el rey David, conociendo la importancia de la presencia de Dios, porque él sí conocía o valoraba la presencia de Dios, y sabía las grandes bendiciones que venían a través de esa presencia, él decidió trasladar el arca de Dios. El arca de Dios representaba la presencia de Dios, que había sido robada. No voy a meterme con eso, había sido robada y llevada de Israel. Él decidió que esa arca era muy importante trasladarla a Jerusalén como rey. Entonces él quiso hacer de Jerusalén no solamente la capital política, sino la capital religiosa. Entonces dijo, voy a traer la presencia de Dios, el arca de Dios, la voy a llevar a Jerusalén, porque sabía lo importante que era. Pero cometió allí un gran error. ¿Por qué? Porque él construyó un carro para colocar allí el arca de Dios y que fuera trasladada hasta Jerusalén. Resulta que eso, en vez de traer bendición, trajo allí ese traslado unas consecuencias muy negativas. Porque el arca de Dios no se podía trasladar en un carro. Decía la ley de Moisés que los sacerdotes levitas eran quienes debían trasladarla en sus hombros. Él construyó un carro. Y entonces, durante ese traslado, el carro, los animales tropezaron y cuando se iba a caer el arca, Usa, uno de los del ejército, metió la mano para que no se cayera. No se podía tocar, por eso es que los sacerdotes tenían que llevarlas en sus hombros. Y allí Usa, en ese traslado, murió. O sea que él quería pues traer esa bendición, y en ese traslado pues lo que ocurrió fue más bien una muerte de Usa, no trajo bendición. Cuando eso ocurre en ese momento, él decidió, ¿verdad?, que no seguir con el traslado a Jerusalén, sino que la dejó en una casa, en la casa de Obed-Edom. Allí, ¿verdad?, la colocó. Me imagino pues que mientras organizaba el otro traslado, pero fíjense, allí la dejó. Y dice la palabra en el verso 11 del capítulo 6 de segunda de Samuel, que dice, por causa de la presencia de Dios allí en esa casa, dice que la presencia de Dios trajo una gran bendición. Y dice, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Cuál fue la causa que bendijo a Obed-Edom y a toda la casa? Porque la presencia de Dios, el arca de Dios, la dejaron allí. Yo me imagino, cuando preparaba este mensaje, yo me imaginé
la actitud de Obed-edom, cuando el rey decide, no vamos a seguir con ese traslado, hubo una muerte aquí, vamos a dejarla en esta casa. Y le dirían a Obed-edom, Obed-edom, vamos a dejar el arca en tu casa. Yo me imaginé la reacción de Obed-edom. Yo me imagino que Obed-edom se alegró muchísimo, se contentó y abrió la puerta de su casa para que entrara la presencia de Dios. Aleluya. Estoy segura que fue así. Gloria a Dios. Y también pienso que desde que la presencia de Dios llegó a la casa de Obed-edom, toda la familia empezó a cambiar. Todas las cosas cambiaron a favor de ellos. Las cosas les salían bien, experimentaban gozo, empezaron a disfrutar de las bendiciones y la misericordia de Dios. Estoy segura que esa familia cambió. Hubo cambios positivos, hubo cambios favorables. Por eso, mis amados, hoy aprovecho yo de decirles a las familias que están aquí, a las familias de la iglesia Betel, mira, sé como Obed-edom, abre tu casa para que una célula se pueda implantar allí. Gloria al Señor. Una célula es una luz que llega a tu casa. Y si Él bendijo a Obed-edom y a la familia porque el arca llegó allí, estoy segura que si tú abres tu casa, allí llegará la presencia de Dios y te bendecirá. Y se producirán cambios favorables en esa familia. Si tú lo crees, eso sucederá. Pero tú tienes que tener fe, así como Obed-edom se alegró. Sí, aquí está mi casa, abro las puertas, venga la presencia de Dios a mi casa. Así debe ser tu familia. Aquí, ¿sabes qué? Hay muchos líderes que están preparados para ir a abrir una célula. Y sin embargo me dicen, pastora, es que no tengo casa. Pero ¿cuántas casas hay aquí en las familias que llegan a Betel? Pues hoy les insto, y si el Espíritu Santo le está hablando, vayan y hablen con su líder. Yo voy a abrir mi casa como Obed-edom. Y abra su casa para que allí se predique la palabra de Dios. Una vez por semana, una hora. ¿Por qué no abres tu casa? ¿Es que no crees que Dios la va a bendecir? ¿Sabe que falta fe? El Señor puso en mi corazón, falta fe en el pueblo. Porque creen, ay, si abro mi casa, ay, me voy a ensartar. Así como dicen, me voy a comprometer con esa célula. Con esa célula no, te vas a comprometer con la presencia de Dios en tu casa. Y si tú te comprometes con esa presencia, Dios te va a bendecir. No veas una célula como un problema, ve la célula como una bendición que va a llegar a tu casa. Aleluya. Gloria a Dios. Y declaras, de aquí en adelante mi familia experimentará cambios favorables. La misericordia y la bendición de Dios estarán en mi familia, porque he abierto mi puerta para que la presencia de Dios esté aquí. Wow, cuando tú ves eso así, cuando lo crees en tu corazón, Dios no te va a fallar, porque Dios le agrada la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hoy te dejo esa, mis amados. Entonces es importante, familias que están aquí, familias o hombres, mujeres que en esta mañana nos estén visitando, es importante que lleves la presencia de Dios a tu casa, que tu hogar sea el centro de Dios allí, para que comiencen entonces a ser bendecidos, para que comiencen a experimentar cambios en los padres, cambios en los hijos. Cuando está la presencia de Dios, nadie puede permanecer igual, y son cambios buenos. Dice 2 Corintios 2:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No puede ser que llegue la presencia de Dios y todo el mundo siga igual. No. Cuando llegue esa presencia de Dios a tu vida, se producen cambios. Las cosas viejas quedan atrás
y todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Cantares 2, verso 3. Cantares 2, verso 3 dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté. Escucha bien. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Familias, de nada sirve que tú lleves la presencia de Dios a tu casa o que el centro de tu casa sea Dios si no vas a comunicarte con Él. De nada sirve que dice, no, si el centro de mi hogar es Dios, eso es lo primero. Pero ¿qué pasa? ¿Será que todos los días te comunicas con Él? ¿Para qué es el centro de tu hogar? ¿Para decirlo de boca? Aquí dice este verso: todos los días debemos sentarnos, mis amados, a la cruz del Calvario. Aleluya. Todos los días debemos estar bajo la sombra del Maestro. De allí la presencia de Él en tu casa. Siéntate todos los días a la sombra del Maestro. Sabes que cuando te sientas allí aprenderás a conocerlo. Él te dará de comer de su fruto. Será agradable a tu paladar, como lo dice el verso. Agradables son los frutos del Señor. Te sentirás pleno, te sentirás lleno, llena de Dios. Y sabrás que estás en el centro de su voluntad. Para eso es que debes traer esa presencia de Dios a tu casa. Amén. Y para cerrar este punto, quiero hacerlo con los versos del libro de Josué. Josué 24, versos 14 y 15. 24, 14 y 15. Allí Josué ya había repartido todas las tierras a cada una de las tribus. Él las había repartido. Y luego los reunió, ¿verdad? Y les aconsejó esto. Les aconsejó esto. Eso está en esos versos que les acabo de mencionar. Dice, les aconsejó: teman a Dios. ¿Qué iban a hacer? Temer a Dios. Y le dice que le sirvieran con integridad y en verdad. Quiten de sus casas los dioses a los cuales sirvieron sus antepasados. Quítenlos y sírvanle a Dios. Aleluya, teman al Señor. Así le aconsejó Josué. Pero también les dijo: elijan hoy mismo. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Le dice: elijan hoy mismo a quien van a servir. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Miren, Josué se las trae. Dice: hoy mismo. Y el Espíritu Santo le dice: hoy mismo ustedes deben decidir si quieren que yo sea el centro de su familia. ¿Quién dice amén? Decidan si le van a servir al Señor. Pero mi casa y yo serviremos a Dios. Así que es una decisión. Y hoy, si tú decides que Dios de hoy en adelante sea el centro de tu familia, yo te invito a que levantes tu mano conmigo y declara: mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero yo lo quiero que lo repita, pero con toda su fuerza. Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Gloria al Señor. Segundo principio que les traigo hoy. Segundo principio para tener una familia. Una familia. Segundo principio: caminar en los propósitos de Dios. Caminar en los propósitos de Dios. Entonces, para poder conocer y entender los propósitos de Dios, necesitamos, en primer lugar, ver lo que Dios ve. ¿Qué necesitamos? Ver lo que Dios ve.
¿Sabe que por eso Dios sacó a Abraham de la casa y le dijo en Génesis 15:5? Génesis 15:5, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Mira el propósito que Dios tenía con Abraham, se lo señaló. Entonces, de esta manera, Abraham miró los cielos, vio un montón de estrellas, no las podía contar, por supuesto. Entendió que el propósito de Dios, ¿verdad?, era que a través de él iba a producirse o a tener una gran descendencia. Él entendió eso y que esa descendencia iba a ser bendecida. Fíjense cómo lo hizo entender. Y considerando, mis amados, que Dios es el mejor arquitecto, que sus pensamientos y sus planes están por encima de los nuestros, yo te voy a decir, identifícate con las visiones del Señor. Pídele al Señor que quieres ver lo que Él ve, qué es lo que Él tiene para tu vida. Porque cuando tú te identificas con eso, Él es el arquitecto de tu vida, aleluya. El arquitecto de tu hogar, aleluya. El arquitecto de tus generaciones y de tu ministerio. Porque empieza a cumplirse el propósito de Él en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante eso. Eso se lo pido yo. O sea, que yo esté, no solamente que sea el centro de allí. ¿Cuáles son los propósitos de Dios que tiene conmigo? Vea sus visiones. Dile, yo quiero ver lo que tú ves. Él lo hizo con Abraham y lo puede hacer contigo. Lo segundo allí es que necesitamos, para caminar en los propósitos de Dios, oír la voz de Dios. ¿Qué necesitamos? Oír la voz de Dios. Mira, Jesús en Juan capítulo 10 verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué hermoso es eso, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Este verso significa, mis amados, que la vida cristiana no es un montón de reglas, como dice la gente por ahí. Ay, no, yo no me meto a cristiano, porque esos son que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro. Que no. Y ven la vida cristiana como un montón de reglas. Y dice, ay, no, yo no me someto a eso. La vida cristiana no es un montón de reglas. La vida cristiana es una relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tumbe argumentos. Diga, la vida cristiana es una relación con Dios, con mi Creador. Él quiere que te relaciones. Él dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Es una relación. Cuando Dios puso a Adán y a Eva allí en el huerto del Edén, todos los días iba a verlos, les hablaba, porque Él quería una familia, quería relacionarse. Entonces, es así también. Fíjense que si nosotros queremos una familia bendecida por Dios, mis amados, nosotros tenemos que cultivar, diga cultivar, una relación con Dios. Cuando tú quieres cultivar una relación con una amiga, con un amigo, los llamas, estás pendiente de él, ¿sí o no? Cuando tú quieres cultivar una relación con Dios, anda a tu lugar secreto todos los días y comienzas a hablar con Él. Así se cultiva una relación con Él. Pero esa relación no es una vez al mes, una vez al año, o en los días feriados, o en el Día de las Madres. Una relación con Dios es a diario, diga a diario. Porque si no, no cultivas esa relación. Entonces, fíjense que el propósito de oír su voz, fíjense que es, no para decir, ay, Dios me habló, ay, qué chévere, a mí sí Dios me habla. No. Ese no es el propósito, ese no es el objetivo de escuchar la voz de Dios. ¿Cuál será el objetivo de escuchar la voz de Dios? ¿Sabe cuál es? Obedecerla. Tú vas a escuchar la voz de Dios, no para llenarte de orgullo, sino para que la obedezcas.
Ay, no, ese amén sí está flojo. El objetivo es para que tú obedezcas lo que Él te diga. Dejemos ya de ser, como dice mi amor, cabras que relinchan, ovejas torpes. Seamos ovejas obedientes. Ya basta ya. Así que oímos la voz de Dios para obedecer. Entonces, fíjense que cuando Jesús en Marcos 1, 17, tú ves Marcos 1, del 16 en adelante, tú ves cómo Él empezó a llamar a los primeros discípulos, que por cierto eran 4 pescadores. Allí los vas a leer. Pero precisamente en el verso 17, Él le dijo, venid en pos de mí. ¿Y sabe qué? No le dijo, mira, epa, ¿y a dónde vamos? Ellos no le dijeron, epa, ¿cuánto tiempo sería? ¿Y qué vamos a hacer contigo? No, ¿qué hicieron los discípulos que llamó? Le siguieron, fueron obedientes al llamado de Jesús. No le preguntaron nada, sino que le siguieron, fueron obedientes, dice la palabra. Y si queremos una familia bendecida, que es lo que estamos hablando, ¿sabes qué? Tenemos que ser obedientes. Si quieres levantar una descendencia para Dios, tienes que ser obediente. ¿Por qué? Porque si Dios te dice, ve por aquí y tú vas, entonces después te puede dar otra instrucción y luego vas allí y luego vas acá. ¿A dónde te está encaminando? A los propósitos de Él. Aleluya. Pero cuando Dios te dice, ven por aquí y tú haces como Jonás, te vas para el otro lado, ¿qué va a pasar? Dios no te sigue dando instrucciones. Y si Dios no te sigue dando instrucciones, alcanzarás los propósitos de Él. No. Así que obedece a Él y Él te dará instrucciones y te llevará caminando paso a paso hacia los propósitos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria al Señor. Así es. Obedece y Él te llevará a sus propósitos. Y los propósitos de Él, los deseos de Él, son 1000 veces mejor que los tuyos. Toda su voluntad para la familia son buenas, agradables y perfectas. Amén. Así que ese punto es muy importante. Camina en los propósitos de Dios. Tercer principio que los llamé. El perdón debe ser pilar fundamental de la familia. El perdón debe ser pilar fundamental de la familia. En toda familia, mis amados, a pesar de que los miembros se amen, pasan por momentos de dificultad. ¿Cuántos lo creen? En toda familia pasan por momentos de confrontación, donde quizás uno de los miembros se molesta, puede herir, puede humillar a otro de sus miembros. Eso es así. Dice Efesios 6:13 que todos podemos tener días malos. No me va a decir que en una familia no hay nunca un problema. No, sí lo va a haber. Y ya después le explico por qué. En 2 de Samuel 6, seguimos con la historia de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 6. Estos son versos 12 al 23. Encontramos que cuando fue trasladada el arca de Dios desde la casa de Obed-edom que la habían dejado. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuánto duró la presencia, el arca de Dios en la casa de Obed-edom? Muy bien, 3 meses. Después que pasaron esos 3 meses, aquí estamos, cuando David comienza a trasladar el arca de Dios a Jerusalén. Aquí iba mejor todavía, porque ¿sabes por qué? No, si bendijo la casa de Obed-edom, aquí va a bendecir Jerusalén también. Iba con más gozo, ya estaba seguro. Entonces, cuando él la iba trasladando, ¿verdad? Eso fue como una fiesta. Dice la palabra en esos versos que celebraron con júbilo, con sonido de trompeta. Y el rey David, junto a toda la casa, dice, junto a la casa de Israel, saltaba y danzaba con toda su fuerza delante de Jehová.
Eso era como una celebración. Yo me lo imagino trasladando con músicas, trompetas, bailando, danzando. Y el rey David lo hacía junto con ¿quién? Con el pueblo. El rey David no fue que se quedó quietecito así, sino que él iba también gozoso danzando y celebrando con su pueblo. Y dice el verso 16 de ese pasaje, que al verlo Mical era la esposa de David. Recuerden que él se casó con Mical, que era la hija del rey Saúl, porque él venció a Goliat. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Y uno de los regalos era que se iba a casar con su hija. Entonces Mical era la hija del rey David, perdón, del rey Saúl. Esa era su esposa. Cuando su esposa ve que su esposo David, o el rey David, andaba danzando y brincando y bailando, dice que lo menospreció en su corazón. De tal modo que cuando David llega a la casa, de repente sí consiguió a Mical, como dicen los hombres, ay, no quiero ir porque consigo a mi esposa con una trompa. Así me han dicho en las consejerías. No quiero ni siquiera acercarme porque me va a formar un lío. Bueno, llegó David. No, David no sabía. Llegó David muy feliz de haber trasladado el arca, pero la esposa era la que estaba muy molesta. Y le dice en el verso 20, yo te lo voy a leer. Y le dice: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Será que las palabras fueron bonitas? Para nada. Lo menospreció. Yo no sé. Yo me imagino que ella se sintió apenada. ¿Cómo es el rey? Mira cómo brinca ahí con toda esa gente. No lo sé. Y dice que lo menospreció. Entonces fíjense que allí hubo un maltrato, hubo una molestia, hubo un problema. En vez de ella, ¿verdad?, esperarlo con palabras motivadoras, decirle: wow, esposo mío, amado mío, rey David, te felicito porque trasladaste la presencia de Dios a la ciudad de Jerusalén. ¿Sí o no? Entonces ella lo despreció. Y yo pienso que quizás ella creyó que no era digno que un rey se mostrara públicamente sus emociones. Yo imagino que él estaba muy emocionado y empezó a brincar, a danzar y a bailar. Pero ella dirá: ay, qué ridículo. El rey brincando ahí en medio de toda esa gente. Y ella lo vio de esa manera, pues. Y así, en vez de estimularlo, lo opacó y casi que lo insultó. Entonces vamos a ver, ¿y qué? David se diría: amén. No, David se las trajo. David no se quedó con esa. Y entonces David le responde en el siguiente verso, el verso 21, y le dice: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y de toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré a Jehová. ¿Qué fue lo que le dijo David? ¿Qué te pasa, Mical? ¿Qué te pasa? Tú me estás despreciando porque dancé. Bueno, yo estoy interpretando, ¿no? Interpretando la cosa. ¿Qué te pasa, Mical? Tú me estás criticando, me estás menospreciando porque dancé por traer la presencia de Dios y dancé delante con mi pueblo, pues, con mi pueblo. ¿Qué te pasa? Mira, disculpa, Mical. ¿Sabes qué? Dios me eligió a mí, eso sí se lo dijo, ¿no? Dios me eligió a mí para sustituir a tu padre, que era el rey. Así que tu padre y toda tu casa fueron rechazados por Dios. Pero yo y mi casa fuimos escogidos por él. ¿Qué te pasa? Eso fue lo que le dijo. Eso sí se lo dijo. Se lo digo para que ustedes lo puedan entender.
Pero él le dijo, epa, ¿qué te pasa? Tú eres de la descendencia de los rechazados, yo soy de la descendencia de los escogidos. A mí me escogió Dios para sustituir a tu padre. Ponte en tu lugar. Entonces, ¿se puede tener problemas en la casa? Se puede tener problemas en la casa. Mira eso que le elegí uno de ahí, de la Biblia. Entonces, notemos entonces que Mical, ¿será que Mical no amaba? No, amaba a David. Mical amaba a David. No es porque no lo amaba, porque sabe que ella incluso luchó en contra de su papá Saúl, porque Saúl perseguía a David para matarlo. Ella un día lo escondió, mintió al papá para proteger a su esposo. Ella lo amaba. Pero ¿sabes qué? Tuvieron esa confrontación tan fuerte que eso trajo amargura y resentimiento en la pareja. ¿Por qué? Porque no se pidieron perdón, no se pidieron disculpas, no se perdonaron. Y se levantó allí en ese hogar amargura y resentimiento. A tal punto que el verso 23 de ese pasaje dice que Mical nunca le dio hijos a David. ¡Wow! Ustedes saben qué pasaría. Interprétenlo. Ni siquiera le dio hijos a David. Por esa razón, el perdón debe reinar en la familia. Hay problemas, hay discusiones, hay inconvenientes, hay desacuerdos, pero se deben perdonar. La esposa pedirle perdón al esposo y el esposo a la esposa. No deben dejar que se levanten resentimientos, odios, amargura. Nada de eso debe haber. Así que pídanse perdón antes de que el hogar se convierta en un campo de batalla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así que el perdón tiene que ser pilar fundamental en el hogar antes que eso se convierta en un campo de batalla. Y mira esta historia para que no digan, ay, en mi casa nunca. Mateo 7, 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Allí Jesús describe que el hombre prudente, el mismo Jesús, describe que el hombre prudente es aquel que edificó su casa sobre la roca. Y el insensato es aquel que edificó su casa sobre la arena. Le estoy preguntando para que se ubiquen en ese pasaje. Entonces dice ese pasaje, y descendieron lluvia y vinieron vientos y dieron con ímpetu en ambas casas. ¿En una o en ambas? En ambas. Tanto la que estaba edificada sobre la roca como la que estaba edificada sobre la arena. Vinieron lluvias, vientos y pegaron con ímpetu a ambas casas. Pero la casa edificada sobre la roca permaneció firme, mientras la edificada sobre la arena, ¿qué pasó? Cayó. Esto nos habla de que todas las familias, todas las familias están expuestas a pruebas, están expuestas a luchas, están expuestas a desacuerdos, a batallas que están representadas en las lluvias, en los vientos, en las tormentas. Todas estamos expuestas a ese tipo de lucha, de prueba, de desacuerdo, de pelea. Todas. Pero la diferencia está en donde, en los cimientos donde está fundada el hogar. Ahí está la diferencia. La que está sobre la roca permaneció. Familias cuyo centro es el Señor. La roca significa Jesús. La que está fundamentada sobre la roca, mis amados. La que tiene como pilar, como cimiento, porque una casa para ser construida hay varios cimientos, hay varios pilares, las bases. La otra base fundamental allí es el perdón. Cuando estamos cimentados allí, como el primer principio que les di, y este principio que el perdón debe ser una base fundamental de las familias, vienen vientos, vienen tempestades, vienen tormentas y esa familia no cae. ¿Cuántos dicen amén?
porque se piden perdón, porque tienen sus bases en Cristo Jesús. Pero esa familia que están sobre la arena se pelean. Mira, Mical, ni hijos le dio. No quiero tener hijos con este. Entonces, ¿qué pasó? Ahí se desbarata, se cayó la casa, se cayó la familia, se destruyó el hogar. Entonces, amados, qué importante que la diferencia entre ellos es, entre las familias, entre esos hogares, es los cimientos. ¿Dónde, en qué cimiento está fundamentada tu familia? ¿Cuáles son los cimientos? ¿Cuáles son las bases de la familia que tú conduces o que ustedes conducen? Pongan atención a eso, mis amados. Así que el perdón es un cimiento fundamental. Incluso, mi amado, para que se cumpla y para que ustedes puedan orar con la cara bien en alto delante de Dios. El Padre nuestro dice: perdónanos nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si aquellas familias no tienen un cimiento del perdón, que pueden orar delante de Dios. Pero cuando se perdonan, tú puedes decir: perdóname, Señor, mis fallas, porque yo también perdono a los que me ofenden. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y cierro con este punto, con un versículo que Pablo le recomendó a los colosenses. Colosenses 3:13. 3:13. La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: mira esto, oído, sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todos los que los ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Qué le parece ese versículo? ¿A quién cacheteó ese versículo por ahí? Se los voy a leer de nuevo porque es que como que se quedaron muy calladitos ahí. Como que si eso no es conmigo, no, yo te aviso, con todo. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que le ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Digan ese amén fuerte. Amén. Y amén es así sea. Así que ustedes deben hacerlo. Diga: yo lo cumpliré. Y cuarto principio, y con este termino. Cuarto principio: considerar la familia como tu principal misión. Considerar a la familia como tu principal misión. Escuchen, misión. Entonces, en las Escrituras encontramos que David comprendió muy bien la misión como adorador. Eso la comprendió muy bien, se la pasaba adorando al Señor. Comprendió muy bien su misión como salmista. Mira, la mayoría, casi todos los salmos los escribió él. Comprendió muy bien su misión como rey, porque es más, es considerado el mejor rey de Israel. Fíjense, cuando nosotros fuimos a Israel, eso le tienen un aposento a David, imagínate, le llevan flores. O sea, eso, bueno, pues lo tienen sumamente alto. No es que lo adoran, no te estoy diciendo, lo respetan y lo valoran muchísimo. Entonces, en 2 de Samuel, seguimos con Samuel 6, pero ahora te cito versos 18 y 19. 2 de Samuel 6, versos 18 y 19. En esos pasajes, tú sabes que David, después de traer el arca de Dios a Jerusalén, que venían con fiesta, como ya los dijimos, entonces David, cuando llegó, dice que ofreció al Señor holocausto, ofrendas de paz, y bendijo a todo el pueblo. Todo eso lo hizo David cuando llegó. Entonces sacrificó holocaustos, ofrendas de paz, bendijo a todo el pueblo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice que les repartió a todo el pueblo, les repartió pan, un pedazo de carne
y una torta de pasa. Nada que ver con la bolsa Clack. Nada que ver. ¿Qué le repartió? Pan, un pedazo de carne y una torta de pasa. ¿Qué tal? Una comida completa, chicos. Ajá. Entonces eso se los repartió al pueblo. Y el pueblo se fue, dice la palabra que el pueblo entonces se fue cada quien a su casa. El pueblo se fue contento, bendecido, con su comidita y todo. Luego, después que bendijo a todo y terminó la cosa, David fue que se fue a la casa de él, ¿no? Y dice la palabra que después de esto, David, dice la palabra, David volvió a su casa para bendecirla. ¿Qué hizo? David volvió a su casa para bendecirla. Entonces, ¿qué ven ustedes allí? Que primero bendijo a todo el pueblo, le dio todo y de último dejó. Ay, pero dígame, ¿de último dejó qué? Su casa, su familia. ¿Y es que esto será correcto? No, de último dejó su familia. Porque ¿sabes por qué? Porque él no la consideraba prioridad. Mira, yo creo que David no comprendió nunca cuál era su misión en su familia. ¿Cuál era la misión familiar? Nunca la comprendió. Dios en una oportunidad me dio un mensaje que prediqué en la iglesia y yo lo titulé El único gigante que David no pudo vencer. ¿Y sabes cuál fue el único gigante que David no pudo vencer? La familia. Él no pudo vencer eso. Él no pudo salir victorioso. En su familia, mis amados, hubo violación. En su familia hubo asesinatos. Hubo infidelidad. Entonces, ¿será que nosotros queremos tener una familia como esa? No. David venció a los gigantes, venció todo, fue un victorioso. Pero no su familia. ¿Sabes por qué? Porque nunca comprendió la misión familiar que tú y yo debemos tener. ¿Cuántos dicen amén? Ella debe ser después de Dios. ¿Es quién? Después de Dios es quién? La familia. Tiene que ser prioridad después de Dios. Tú tienes una misión. ¿Y por qué? Volvemos a como yo comencé. ¿El sueño de Dios era qué? Una familia, quería bendecirla. Si ese era el sueño de Dios, tú tienes que alinearte con el sueño de Dios. Tener una familia bendecida, porque ese fue su propósito. ¿Sí me explico? Entonces, él no lo hizo. Entonces, yo voy a preguntar, voy a hacer 3 preguntas que me las hice yo y las voy a decir aquí. Para que se den cuenta que David no tenía una misión familiar. Y para que nosotros no caigamos en esos errores. Mira, la primera pregunta. ¿Qué habría pasado si David, como excelente adorador que era, pues dice que tocaba el arpa y los demonios salían? Mírale el adorador que era. ¿Qué hubiese pasado si él hubiese decidido venir juntamente con su familia a adorar a Dios? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué digo yo? Estoy segura que la familia de David habría aprendido a adorar a Dios como él lo hacía. ¿Cuántos dicen amén? Pero no llevaba a su familia a adorar. Segunda pregunta. ¿Qué habría pasado a David? ¿Qué habría pasado si David hubiese luchado? Escucha bien. Hubiese peleado en favor de la familia como peleó contra Goliat, que le venció y le tumbó la cabeza. Yo me respondo, estoy segura que habría solucionado todos esos problemas cotidianos que se presentan en la familia. Estoy segura que hubiese vencido cualquier enemigo que se hubiese levantado contra la familia. ¿Sí o no? Pero no lo hizo. Peleó contra Goliat, pero no defendió a su familia. Y tercera pregunta. Esta es más tremenda todavía.
La hice por orden. ¿Qué habría pasado si David hubiese trabajado con sus hijos como lo hizo con 400 hombres afligidos, endeudados, amargados, que se unieron a él? Y con esos hombres fue capaz de levantar un gran ejército llamado los valientes de David. Les quitó la aflicción, todo. ¿Qué hubiese pasado si él trabajaba con sus hijos así? ¿Sabe qué hubiese pasado? Estoy segura que habría logrado formar una gran familia de hombres y mujeres valientes y servidores de Dios. Entonces, familias que están aquí, mire, eso es lo que a veces llaman luz para afuera y oscuridad para la casa. ¿Sí lo han oído? ¿Sí lo han oído? Pues así veo a David. Por eso fracasó con su familia. Por eso no distinguió que su misión principal era su familia después de Dios. Y eso es lo que no debemos hacer nosotros. Así como lo fue David, mis hermanos, también conseguimos personas dentro de las iglesias. No voy a decir afuera, afuera hay montones, pero aún dentro de las iglesias conseguimos personas como David, que conocen muy bien la misión que tienen con Dios, la misión que tienen con la obra de Dios, pero no se comprometen. Eso no se corresponde con la misión familiar, porque no saben colocar las cosas por prioridad. Después de Dios es la familia. Y cuando los hijos crecen viendo a sus padres, escucha lo que le voy a decir. Esto es demasiado importante que el Señor puso en mi corazón. Cuando los hijos ven dentro de su casa a los padres levantarse a orar, a los padres que practican el ayuno, a los padres que le predican la palabra a cualquier persona que no conoce de Dios. Cuando los hijos van viendo eso, ¿sabes qué? Ellos van también a crecer en el temor de Dios y van a servir a Dios en el momento en que se ha llamado. Por eso dice: dejad venir los niños a mí, y sé que nunca se van a apartar de Dios. Yo fui una. Entonces, mi amado, cuando se ven los padres haciendo eso, los niños que también crecen en ese ambiente se van a dar cuenta. De manera que usted, papá, mamá, va a levantar una descendencia para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Padres y mamás, madres que están aquí, si quieres tener una familia bendecida, el primer lugar donde deben vivir la fe en Dios es en su casa, no en la iglesia. No vivan la fe en Dios aquí, amén, gloria a Dios. Todo está muy bien, lo felicito. Y en la casa, ¿por qué dejaron esto regado? ¿Y qué es esto? Y forman lío y tratan mal a la esposa o a los hijos, no sé, o la esposa al esposo. Yo le puse un ejemplo. Ajá, ¿dónde debe vivir la fe en Cristo? En la iglesia y en su casa. Así que usted debe vivir la fe en la cual usted está cimentada su vida espiritual. ¿A dónde? ¿A dónde? En el hogar, en su casa. No vivan la fe solo en la iglesia, ya que la primera célula que Dios te ha dado es tu casa, es tu familia. Ahí es donde debes experimentar la fe en Cristo Jesús, no solo aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia es muy fácil, pero en la casa donde estás solito, que tú crees que nadie te ve, primero el Espíritu Santo está en ti, te está viendo. Y el Señor te mira donde quiera que estés. ¿A dónde me esconderé de la presencia de Dios? En ninguna parte.
Y te voy a dejar un verso, un versículo sobre esto. Que esto llegó muy profundo a mi corazón, porque yo lo veo desde el punto de vista espiritual. Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Dice, porque si alguno no provee para lo suyo, no solamente alimentos, sino la fe. Si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Diga, wow. Si usted no ha practicado la fe que está aquí en su casa, eso es para usted. Diga, wow. Así que Dios me ve como un incrédulo. Es grave, es grave. Hermanos, hoy es tiempo de decidir tener una familia bendecida. Yo tengo la decisión de que mi familia es bendecida. Ay, no, ustedes no. Yo tengo la decisión, tomo la decisión de que mi familia es una familia bendecida. Bueno, dígalo, confiéselo. Aleluya. Porque estoy segura. Mire lo que les voy a decir. Estoy segura. Eso sí estoy segura. Yo no sé si usted está decidido a tener una familia bendecida, pero estoy segura de lo que le voy a decir. Estoy segura de que usted no se quiere ir solito al cielo. Usted se quiere ir con su esposa o con su esposo o con sus hijos, con sus padres. No lo sé. ¿Quién se quiere ir solito al cielo? Yo tampoco. Piense en su familia. No se vaya solo al cielo. Piense en su familia. Su esposo, su esposa, sus hijos, su mamá, su papá. La familia está después de Dios. ¿Sabe? Copié lo que dijo un pastor. Un pastor dijo: así como me esfuerzo por la obra de Dios, debo esforzarme por mi familia. Porque cuando llegue al cielo, el Señor no me va a preguntar cuántos carros tuviste, cuánto dinero hiciste, qué frutos diste, nada más por eso, sino lo primero que te va a preguntar: ¿qué hiciste con la familia que te regalé? Porque los hijos son herencia de Dios. ¿Qué hiciste con la familia que te regalé? ¿Qué hiciste con la herencia que te di? ¿No sabías que la misión familiar no es pasajera? La misión familiar es eterna. Puestos en pie, mis amados.